Mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, ¿cómo están? Muchos estudios dicen que los chicos pasan más tiempo frente a la televisión o navegando en internet que leyendo un libro. Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación o en charlas cotidianas que cada día se lee menos o que se ha perdido el hábito de la lectura. ¿Será así? Durante la Feria del Libro de Buenos Aires se realizó una encuesta con el objetivo de revelar datos sobre la relación entre los argentinos y la lectura. La encuesta afirma que en nuestro país, 4 de cada 10 personas dicen haber leído de 1 a 3 libros en los últimos 6 meses. El 15% entre 4 y 5 y el 11% de 6 a 10. Solo el 5% de la población leyó más de 10 libros en un año, pero el 27% de los argentinos admitió no haber abierto ni una sola página en el mismo periodo. El promedio general en el país dice que se lee un libro cada 2 meses. ¿Ustedes qué creen? ¿Somos o no somos lectores? Para averiguarlo, nada mejor que un especialista, ¿no? Tenés razón. ¿Conoces a alguien que viva por acá? Mirá, a esta hora tengo entendido que el escritor Pablo de Santis pasa por la biblioteca a leer unos libros. Pablo de Santis. Me gustaría conocerlo. ¿Vamos? ¿Pablo de Santis? ¿Sí? Ah, ¿qué tal? Perdón, no quería interrumpirte, justo estabas leyendo. Pero hablando de lectura, te pregunto, ¿qué es un lector? Un lector es alguien que cree que hay palabras mágicas, ¿no? Que hay una posibilidad mágica en las palabras. Porque al leer cualquier libro podemos transportarnos con la imaginación a otros países, a otras épocas, a otras circunstancias completamente distintas. Y además, yo creo que un lector siempre es un amante del misterio, aunque no le guste leer solo libros de misterio, ¿no? Ajá. Porque en la lectura hay como una especie de secreto. Sí, generalmente cuando vemos a alguien leer un libro no sabemos qué es lo que está pasando por su cabeza, y a la vez nadie ha podido decir por qué nos interesan historias que sabemos que nunca ocurrieron, ¿no? Nos cuentan una historia supongamos con una princesa y un dragón y un caballero. Sabemos que los dragones no existen ni nada de lo que la historia cuenta, y sin embargo nos involucramos en la historia, nos interesa el destino de los personajes, nos conmovemos a veces con historias que sabemos imposibles. Así que creo que siempre en la lectura hay un secreto. ¿Los lectores se hacen desde pequeños? Con lector es alguien uno se hace lector ya con el primer cuento que le cuentan, ¿no? Mucho antes de leer, ¿no? Ajá. Ya apenas uno escucha el había una vez y ya siente que de alguna manera ya pertenece a la lectura, ¿no? Después eso se continúa. Y este había una vez para mí tiene algo de invocación mágica, ¿no? Yo pienso que en los cuentos orales, los cuentos tradicionales, como son los cuentos de hadas o Caperucita Roja, La Cenicienta, todos esos cuentos, creo que el que contaba la historia no lo contaba como si la historia fuera propia, ¿no? Sino de alguna manera como si invocara el cuento, como si de alguna manera hiciera presente el cuento en el acto de leer, pero como si no fuera algo personal de él, sino algo, digamos, que lo excedía, ¿no? Leer. ¿Es un hábito que se estimula o surge por interés propio? No, creo que siempre se estimula. Es decir, para mí son fundamentales la presencia de los padres o de los maestros en el hábito de leer, ¿no? Claro. Sí, a veces hay chicos que digamos que se inclinan con más facilidad que otros
que otros a la lectura, pero eso tiene que ver con las inclinaciones personales, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a la lectura y después a la escritura? Bueno, yo recuerdo dos experiencias que me marcaron mucho. Una era que cuando mis padres volvían del cine me contaban las películas, ¿no? Yo me quedaba fascinado. En ese momento había muchas películas que eran prohibidas, ¿no? Y que no las pasaban en la televisión. Así que era algo absolutamente prohibido para quienes éramos chicos en ese entonces. Recuerdo especialmente las películas de Darío Argento, unas películas de terror muy fuertes que me contaban, y Los pájaros de Hitchcock, ¿no? que era la historia de una especie de epidemia que hacía que los pájaros atacaran a los humanos. Siempre me quedó el relato del modo de contar de mis padres de esas películas. Y me gusta a la vez a mí también contar a veces películas a mis hijos, ¿no? Y otra experiencia muy fuerte fue la lectura de los cuentos de Ray Bradbury. Cuando tenía 12 años, empecé a leer a Ray Bradbury, un escritor norteamericano que todavía vive. Leí todos los libros de Bradbury. Acá tengo Crónicas Marcianas. Ah, Crónicas Marcianas. Y bueno, digamos, a partir de esas lecturas, de esos cuentos fantásticos y de ciencia ficción, empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir en cuadernos escolares, del tipo Gloria, La Prida, esos libros, cuadernos que había en esa época. Y digamos, imitando a Bradbury, ¿no? Mirá qué bueno. Crónicas Marcianas, qué bueno ese libro. Te lo regalo, ya lo tengo, así que te lo... Oh, muchas gracias, qué sorpresa. Bueno, me lo voy a leer en el camino. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Disculpame que te interrumpa. Yo también estaba leyendo y me acordé de una información que me parece muy importante que sepas. Pero qué manía de interrumpirme. A ver, ¿qué tenés para decirme? No, lo que pasa es lo siguiente. Si se discrimina por sexo y edad, las mujeres se imponen sobre los hombres. También se destacan como lectores los menores de 24 años y los mayores de 50. Entre los que no leen predominan los hombres, los de nivel socioeconómico bajo y los que viven en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Según la encuesta, cuanto mayor poder adquisitivo se tenga, mayor es el nivel de lectura, porque se pueden comprar libros. Comparando el nivel de lectura actual con el de hace 10 años, el 54% dice leer menos, solo el 32% lee más y un 13% lee con la misma frecuencia. La televisión y los textos que circulan por internet no aparecen con fuerza como causa de falta de lectura. Quienes confesaron leer menos que hace 10 años aseguran que la razón principal es la falta de tiempo. Muchas veces cuando llegamos del trabajo, lo primero que hacemos es encender el televisor, ya que leer un libro requiere cierta concentración. Pero lo que podemos decir es que, aunque se lea más o se lea menos, siempre tenemos un libro para recomendar. Hola, discúlpame, ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Lees en tu tiempo libre? Sí. ¿Y cuál fue el último libro que leíste? El último, El vagón de las mujeres. ¿El vagón? ¿De quién es? De Anita Nair. Mira qué bueno. Muy Bueno, lindo. Hasta luego, chao. Chao, gracias. Hola, ¿te hago una pregunta? Sí, decime. ¿Te gusta leer? Sí, leo, pero no tengo mucho tiempo, la verdad. Ah, bueno. ¿Y qué de esos libros que leíste, cuál recomendás? Y está bueno, si te gusta así ciencia ficción, Un mundo feliz, de Huxley. Está bueno. Ah, mira qué bueno. Sí, futurista. Ah, voy a ver si lo consigo. Hasta Dale, luego, chao. chao, suerte. ¿Te hago una pregunta? Sí, ¿Qué estás leyendo? Mafalda. Mafalda. ¿Está bueno? Está bueno, sí. ¿Sí? Son 10 libros. Ah, Nada, pues léelo. ¿lo recomendás entonces? Sí, sí, sí. Bueno, voy a leerlo. Hasta luego. Hasta luego. No es lo mismo leer por placer y dejarse llevar por una novela o cuento de aventuras, o leer para buscar una información específica, o también leer para hacer un juicio crítico sobre el texto. Entonces surge la pregunta, ¿para qué leemos? Y esta pregunta tiene tantas respuestas como lectores. También existe tanta variedad de lectores como de libros. Según los resultados de la encuesta, el placer de leer es mayor que la utilidad del texto.
El 68% de los entrevistados dijo que lee por placer o por entretenimiento. Un 43% dijo leer por estudio o trabajo, mientras que un 26% lo hace para saber más y adquirir conocimientos. En cuanto a las preferencias, la mayor parte de los lectores elige libros de ficción, narrativa, cuentos o novelas, sobre otros géneros como la poesía o el ensayo. Dentro del universo de los lectores están aquellos que se las ingenian para leerlos y no comprarlos. En este grupo, la mitad de los encuestados dice leer lo que le prestan. Un 16% contestó que lee aquello que ya tiene en su casa y un 14% asegura leer aquello que le regalan. Solo un 8% del grupo de no compradores asegura concurrir a las bibliotecas públicas. Guillermo Martínez. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no sabía que vivías por acá. Sí, me mudé hace poco. Ah, te mudaste hace poquito, estás desembalando las cosas ahora. Todavía. Sí, bueno. No quiero interrumpir, pero ya que estamos, te hago una preguntita. ¿Por qué es importante promover el hábito de la lectura en los jóvenes y chicos? Bueno, yo creo que es importante como cualquier otra actividad que uno quiera enseñarle a los chicos, ya sea la natación, la música. A mí me parece que los chicos tienen que tener la posibilidad de conocerlo todo, ¿no? O sea, nada del humano me es ajeno. Esa tendría que ser el leitmotiv de los educadores. Entonces, me parece que es una ventana que se les abre a un mundo diferente. Y desde el punto de vista educativo, la literatura es extraordinaria porque, bueno, desarrolla la imaginación, es como una amalgama que reúne tanto el pensamiento como los sentimientos, los permite conocer mundos diferentes, desarrolla la sensibilidad, la concentración. Es decir, que tiene un montón, digamos, de virtudes terapéuticas, si uno quiere. Pero lo mejor es que es darles algo bueno, de la misma manera que uno, si le gusta un deporte, le enseña un deporte, el mismo deporte al hijo. Bueno, si te gustan los libros, tratás de inculcarle a los chicos el hábito de la lectura. No sé cuán importante es y ni cómo se me podría medir esa importancia, pero me parece que la filosofía tiene que ser la de que todos los chicos tengan la oportunidad de conocer el mundo de los libros. Y aquí hay un pequeño problema, y es que para bien o para mal leer es leer mucho. Es decir, no se puede uno contentar con darles el librito digamos, en primer año, otro librito en segundo año. Hay que lograr que, del mismo modo que cuando uno practica deporte, practica todos los días, hay que lograr que los chicos lean muchos libros para que aprendan también de la diversidad. ¿Qué se pierde un chico si no lee? Yo creo que se pierde de un montón de historias fantásticas, de la posibilidad de analizar a través de los sentimientos y las reflexiones de otros personajes sus propios sentimientos, de ver en otros mundos otras posibilidades y otras maneras de pensar. Es decir, se pierde la posibilidad de sentir cómo era la vida en otras épocas, quizá también, de acuerdo, o cómo podría ser en otros mundos, si lees ciencia ficción. En fin, se pierde una multitud de cuestiones que tampoco las puede reemplazar del todo con el cine o con la televisión, porque hay una dimensión en la literatura que el cine no alcanza en general a tocar, que es la dimensión de la introspección o de los pensamientos o de las reflexiones. Eso es muy difícil de transmitir visualmente. Entonces esa es una dimensión que tiene la literatura que a mí me parece que por ahora es irreemplazable. ¿Cómo comenzó tu interés por la lectura? En realidad no puedo ni siquiera acordarme de esto porque los libros siempre estuvieron en mi casa. Mi papá era un escritor muy prolífico y le gustaban mucho los libros. Mi mamá una profesora de letras, es decir que fue algo que naturalmente estaba ahí. Incluso en Bahía Blanca, la ciudad donde yo nací, había una biblioteca popular muy grande y para mí era como una rutina ir prácticamente todos los días a buscar algún libro y devolverlo al día siguiente. Es decir, que desde muy temprano la literatura, los libros estuvieron en mi vida. Y sí, quizás recuerdo un primer libro que fue para mí muy importante, que fue una recopilación de cuentos fantásticos de Roger Caillois, un libro así de grande, de tapas blancas, donde yo leí muchísimos cuentos fantásticos y que fue a través de esos cuentos donde por primera vez imaginé y pensé en una historia propia, la posibilidad de imaginar yo también una historia. Porque eso es lo que también
transmite la lectura, ¿no? El deseo de escribir, el deseo de imaginar y también de escribir. Ah, qué bueno. ¿Y recomendás ese libro entonces? Ese libro para mí fue fundacional, exactamente. Qué bueno. Bueno, me tengo que despedir. Bueno, hasta luego, pronto, Vicente. chao. Hasta luego. Qué bueno. Estimular la lectura no es tarea fácil, porque no es algo que se pueda medir. No hay fórmulas matemáticas ni recetas mágicas que den un resultado seguro. Conseguir el hábito de la lectura es una tarea lenta, porque la lectura se estimula poco a poco y día a día. Se dice que una manera económica de viajar, inclusive a otros planetas, es leyendo un buen libro. Pero veamos qué opinan los lectores más jóvenes. Una tía de mi madre era el personaje más importante de nuestra familia. Se llamaba Isabel Trotwood y mi madre la llamaba señorita Isabel, las pocas veces que lograba sobreponerse al terror que le producía tan terrible personaje. Isabel se había casado con un hombre más joven que ella, de quien se rumoreaba que la maltrataba. Después de un tiempo, mi tía se separó y se fue a vivir con una sirvienta a una aldea a orillas del mar, negándose a alternar con nadie. Creo que mi padre fue el sobrino predilecto de mi tía abuela, pero cuando se casó con mi madre, ella no lo volvió a ver. Mi madre tenía 20 años cuando se casó con mi padre, y él el doble de edad. Después de un año de matrimonio, este murió. Tal era el estado de las cosas aquel viernes de marzo, cuando mi madre, abatida y preocupada por su suerte y la mía, vio aparecer en el jardín a una señora desconocida. Qué lindo eso que estabas leyendo. ¿De quién es? David Copperfield de Charles Dickens. Ajá. ¿Y cómo te llamas? Violeta, ¿Cuántos años tenés? 11. 11. ¿Y te gustó el fragmento ese que leías? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y qué tipo de libros te gusta leer? De amor, me parece. De amor, ¿cómo cuál? Como Caro dice o Frin. Ah, Friends. Ajá, ¿y de qué se caracterizan estos libros? En realidad, Caro dice es de dos chicos que chatean adolescentes y Frin es de la vida de un chico. Ah, que mira. se llama Frin. Y los dos son de amor. Sí, ¿Y cuál es el mejor libro que leíste, el que más te gustó? Caro dice. Claro, dice. Bueno, ¿y recomendarías algún libro a algún otro chico? ¿Cuál? Caro dice También, o claro. Frin. Ah, una fanática entonces. Sí. Bueno, me tengo que ir a charlar con otro chico que está leyendo por allá. Bueno, chao. Gracias, Violeta. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido. El señor K y la señora K vivían desde hacía ya 20 años a orillas del Mar Muerto, en la misma casa que habían vivido sus antepasados, y que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía 10 siglos. El señor K y la señora K no eran viejos. Tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico, habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas y habían hablado hasta el amanecer bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de las conversaciones. Ahora no eran felices. Qué bueno eso que estás leyendo. ¿De quién es? De Ray Bradbury. Ah, ¿y cómo se llama? Es un fragmento de las crónicas marcianas. ¿Y cómo te llamas? María Cecilia Soria, ¿Y cuántos años tenés? 14. 14. ¿Y te gustó el fragmento que leías? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Te gusta la ciencia ficción? Sí, me gusta. Ajá. ¿Y qué tipo de libros lees? De ciencia ficción, de historias reales, variado. ¿Y cuál fue el libro que más te gustó? La ciudad de la suavidad, Ah, ¿y de quién es? de Ernesto Spuzafane. Espesa. Fune. Ah, me sonaba por ahí. Bueno, ¿y lo recomendarías ese libro? Sí, me gusta mucho. Bueno, yo me tengo que ir para allí, que hay otro chico que tengo que charlar. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, Cecilia. Había jugado muchos años en primera. Ahora, unos muchachos lo habían convencido para que integrara un cuadrito de barrio en un torneo nocturno. Con usted, Botaro, no podemos perder. Botaro no era un pibe, pero tenía clase. Confía en su toque, en su gambeta corta, en su tiro certero.
Su aparición en la cancha mereció algún comentario erudito. Ese es Botaro, el que jugó en Ferro o en Lanús. Se permitió el lujo de unos malabarismos pruncos antes de empezar el partido. La noche era oscura y fría. Las tristes luces de la cancha de Urquiza dejaban amplias llanuras de tinieblas donde los Winnies hacían maniobras invisibles. En la primera jugada, Botaro comprendió que estaba viejo. Qué bueno eso que estabas leyendo. ¿De quién es? De Alejandro Dolina. Ah, mira, ¿y cómo se llama? Es un fragmento del cuento El último partido de Rosendo Botaro. Ah, qué bueno. ¿Y cómo te llamas? Mariano Pozzi. Ah, ¿cuántos años tenés? 15. 15. ¿Y te gustó el fragmento que leías? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tipo de libros lees? De ciencia ficción, Ajá. de fantasía, novelas. Ah, mira, ¿y qué haces? ¿Vas a comprarlos? ¿Te los regalan? Me los recomiendan, me los pasa mi mamá, una librería. Ah, mira, ¿solés ir a bibliotecas? Sí, no muy seguido, pero... No muy seguido. Ajá. ¿Y cuál fue el libro que más te gustó? Me gustó mucho uno que se llama El perfume, de Patrick Süskind. Ah, qué bueno el perfume, sí, lo leí también. ¿Y qué libro recomendarías a otro chico? ¿Sí? Ese lo recomiendo. ¿Ese lo recomendás? Sí. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. El boca a boca, es decir, las recomendaciones de amigos, compañeros y conocidos, es el principal impulsor de la elección de un libro. Y la recorrida por las librerías y puestos de venta también es importante. Y los consejos por los diversos medios de comunicación también, como abrir el diario y fijarse las novedades, los libros más vendidos o en los suplementos cuando se hacen notas a escritores, allí también podemos descubrir un libro, quizás antes desconocido para nosotros. Hace 5 años desde la industria del libro se pronosticó que el libro electrónico iba a copar la 4ª parte del mercado para esta época, por su practicidad y por el abaratamiento de costos que supone cargar bibliotecas enteras en un pequeño disco de almacenaje. Y las condiciones técnicas cambiaron, pero la aceptación del público todavía no. El placer de la lectura no es algo que se consiga inmediatamente. Se necesita paciencia y tiempo. En una sociedad donde el conocimiento nos rodea y su producción es cada vez mayor, la lectura es una gran herramienta para poder incorporar conocimientos, datos, mejorar y crecer. Mira, ese es el Palacio Pisurno y en aquella ventana está la oficina del doctor Gustavo Bombini. Es el responsable del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno. Doctor Bombini. ¿Quién me busca? Acá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le quería hacer una pregunta. ¿Qué es el Plan Nacional de Lectura? El Plan Nacional de Lectura es una manera que tenemos en el Ministerio de Educación de insistir con la idea de que la lectura es importante y de insistir con la idea de que la escuela es el lugar donde se pueden producir las lecturas. Recién hablabas de insistir. ¿A qué te referís con insistir? Insistir quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, a través del plan de lectura, hacer llegar libros a las bibliotecas de las escuelas. Cuando los libros llegan a las bibliotecas de las escuelas, ahí estamos dando una señal de que la lectura es importante. E insistir también es insistir con los maestros, con los profesores, con los bibliotecarios, haciendo con ellos talleres, capacitaciones, para seguir conversando acerca de los libros, acerca de la lectura y acerca de cómo ellos les enseñan a los chicos a leer y a escribir. ¿Qué opinas de esta frase que dice cada vez se lee menos? Es una frase que muchas veces la escuchamos y en realidad es una frase interesante para discutirla, para pensarla. Cada vez se lee menos respecto de otro momento en que se leía más. Yo contestaría, cada vez se lee distinto. Cada vez se lee de distinta manera porque además cada grupo social, cada grupo de maestros, cada grupo de chicos, cada familia, cada comunidad tiene su propio modo de leer. Muchas veces cuando decimos cada vez se lee menos, lo que estamos diciendo es algunos no leen como a nosotros nos parece que se debe leer. Y en realidad no hay un deber ser de cómo leer, sino que hay una diversidad de posibilidades acerca de lo que es la lectura, sobre las cuales hay que explorar mucho. Bombini, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Libros versus tecnología, versus la televisión. Yo diría que no es un versus, digo, porque justamente
si existen distintas maneras de leer, leer es también leer la televisión, leer es también pasarse horas frente a la pantalla de la computadora, leer también es leer un mensaje de texto que recibo, y me parece que cuando nos pasan estas cosas que nos están pasando todo el tiempo a los chicos y a los adultos, en realidad nuestro modo de leer se enriquece. Hay que releer. Sí, porque uno está todo el tiempo tratando de entender esos mensajes, que bueno, el mensaje puede ser una gran novela o puede ser un mensaje de texto en la maquinita que está lleno de abreviaturas, pero no importa, igual hacemos un ejercicio porque sabemos que cuando leemos ese mensaje también estamos leyendo y estamos sabiendo leer un código especial. En ese sentido yo creo que no es versus tecnología, libro, etcétera. De hecho leemos libros en la pantalla, digo, todo se enriquece, se potencia y se vuelve cada vez más rico. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pensando acerca de esto que leo diferente, pero leo al fin. Leo, pero sigo leyendo. Cuando recomendamos un libro, estamos recomendando algo de nosotros. Un libro no solo nos da conocimientos o distracción. Un libro es un disparador para la imaginación. Familias y educadores compartimos el deseo de que nuestros hijos o nuestros alumnos disfruten y se apasionen por el libro, porque sabemos que la lectura estimula a las personas para que sean más capaces, más felices y más libres. Hasta la próxima.